vamos a recibir a la cardióloga doctora Marta Sosa, a quien le agradecemos ante todo que nos acompañe. Muy buenos días, ¿cómo le va? Un gusto saludarla. Bueno, la doctora se ha incorporado hace muy poquito a los consultorios de AMEN, ha llegado a Buenos Aires, es otra de las grandes profesionales que llegan de Capital Federal con una gran experiencia para sumarse al staff de AMEN. ¿Quiere contarnos un poco, doctora, resumidamente su historia? Bueno, mi historia, yo hice la universidad en la Universidad del Nordeste, en Corrientes, me recibí de médica. Soy de Formosa, me fui a Corrientes a estudiar. En esas épocas no había, en mi ciudad no había facultad de medicina. Y bueno, luego venía la especialidad. Así que ahí me transporté a Buenos Aires, hice la residencia de cardiología, el curso de posgrado en la Fundación Favaloro para ser cardióloga universitaria. Fueron naciendo mis hijos y bueno, y ahí estuve todo este periodo de tiempo hasta hace 2 meses que, siguiendo a mi hija mayor, que quería un cambio en su vida, se vino para acá y bueno, la seguí. La seguí como para arrancar, sí, otro estilo de vida y seguir trabajando, ¿no? Seguir trabajando porque la verdad que la cardiología me apasiona, siempre me ha gustado mucho, sobre todo el consultorio, la medicina asistencial. Y bueno, me incorporé al equipo AMEM con muchísimo placer, la verdad, un equipo maravilloso de colegas, todas las autoridades, me siento muy cómoda y bueno, con la idea de empezar a trabajar con este grupo, sobre todo en lo que a mí respecta en lo que es la prevención cardiovascular, ¿no? Correcto. Usted hablaba de otro estilo de vida que encuentra aquí en Tandil o que viene a buscar. ¿Cómo afecta ese estilo de vida? ¿Cómo afecta en general el estilo de vida en la salud de uno desde lo cardiovascular? Claro, en primer lugar el estrés. El estrés es un factor de riesgo cardiovascular, junto por supuesto con hipertensión, con diabetes, con tabaquismo, sobrepeso, pero bueno, el estrés es algo que si uno lo puede manejar, y una buena manera es si en la ciudad que vive se complica el día a día con el moverse en el auto o moverse en medio de transporte y todo, si están sus posibilidades, bueno, se puede hacer el cambio. Hay otras formas, por supuesto, no todo el mundo se va a mudar, pero el estrés es fundamental. El estrés provoca aumento de la presión, provoca aumento de muchas neurohormonas y todo ello nos va llevando en forma progresiva a un deterioro físico, ¿no? Que a veces es imperceptible, pero ocurre. Correcto. Entonces, eso por un lado. Además, esta ciudad particularmente, yo todavía no la conozco en su totalidad, pero tengo muchas referencias de que lo deportivo es muy importante. Es muy importante y eso la verdad me encanta. Estoy ya viendo muchos pacientes deportistas competitivos que hacen maratones, que se movilizan a otras ciudades para poder desarrollar su actividad física en forma competitiva y eso es muy bueno el estímulo, ¿no? de toda esa actividad porque forma parte de un cambio también de hábitos físicos, sacar el sedentarismo y empezar a moverse con algo. Así que... acá en Tandil es cierto, hay mucha gente que practica deporte, desde la gente que sale a caminar, hay grupos de runner, corren por todos lados, van, vienen, sí. Realmente hay mucho. Ahora, hay también mucha gente que no se mueve tanto. Sí. ¿Cómo se incentiva? Y a partir de su experiencia en distintos barrios de Buenos Aires, con el estrés que nosotros decimos, bueno, a veces nos contagiamos y nos vemos corriendo también en nuestra propia ciudad y no efectivamente haciendo deporte, usted me entiende. Acá mismo donde, claro, nos ve alguien de Buenos Aires y dice, qué tranquilidad que hay en Tandil, pero bueno, uno después termina contagiándose y ese estrés lamentablemente lo va siguiendo a uno. ¿Cómo hacemos? Digamos, ¿qué le aconseja a usted a los pacientes, a un paciente sedentario y un paciente estresado? Que esa combinación debe ser bastante complicada, sí, ¿no? Sí, es una combinación complicada porque son dos factores de riesgo, ¿no? El sedentarismo y el estrés. Uno puede ser también muy deportista y estar estresado, claro, o al revés, pero en general a mí me parece muy importante la charla con el paciente en el consultorio, porque uno así lo conoce.
cada paciente tiene su historia, tiene su escenario, tiene su mundo y sus posibilidades. Entonces, no a todos les voy a decir, mira, agarrá la bicicleta, hacete 70 kilómetros por día, como muchos lo hacen, andá a la sierra. No, hay gente que no lo puede hacer por cuestiones de tiempo, hay gente que no le gusta porque no es deportista y no es su beta, digamos, su característica física. Pero bueno, en ese, digamos, contexto de la consulta, uno un poquito pispea al paciente y le recomienda pequeñas cosas de a poco. A mí me parece que siempre lo bueno es de menos a más. Entonces, decirle, bueno, mira, hacete un horario en el día para poder salir a hacer una caminata, pero no me gusta, bueno, pero ponételo como parte de un tratamiento. Si uno es hipertenso, si uno tiene el colesterol alto, es parte del tratamiento, no es un anexo, es uno de los pilares, ¿no? Como la dieta, como el ejercicio es fundamental. Entonces, de a poco ir buscándole el costado al paciente donde se interese por hacer algo. Hay quien le gusta la natación, aquagym, la bicicleta, la caminata, hay opciones y uno con la insistencia muchas veces logra que el paciente se haga 2 horitas o 40 minutos 2 veces por semana o 50, eso sirve de caminata continua, a paso rápido, como quien va apurado a algún lado y no se detiene, marcha continua, y si puede intercalar con un poquito de trote, con un poquito de correr, eso sirve mucho, eso hacerlo como intervalos, también subir la frecuencia cardíaca, volver a bajar, y lograr que el paciente con la insistencia Perdón, Rodolfo, mire lo que usted acaba de decir. 2 veces yo siempre rescato lo mínimo que se puede rescatar. Nada, ¿qué es esto? Usted dijo, aunque sea 2 veces a la semana, 40 minutos cada día. Por lo menos, sí. Por lo menos. Sí. Pero lo ideal son 150 minutos en la semana. Uno lo puede repartir en 30 minutos por día o, 50 minutos 3 veces por semana. No menos de 30 minutos, porque hasta se sabe que hasta ese lapso de tiempo todo el sistema metabólico no entra en su trabajo profundo. No termina de activarse. Claro, entonces dice, no, yo hago 5 minutos muy rápido de bicicleta porque transpiro. No tiene mucho fundamento. El tema es lo que tarda en hacer ese ejercicio y cuántas veces por semana. Entonces, lo recomendable son 150 minutos por semana para quien lo puede hacer. Yo siempre digo 2 veces porque 150 minutos 3 veces, a veces la gente se escapa. Entonces, claro. De a poco, si después se da cuenta que se siente tan bien, que puede incorporar un día más, eso es genial, ¿no? Pero bueno, hacemos mucho hincapié en ese tipo de cosas, sí. Hablando justamente del tema preventivo, ¿en qué momento es conveniente consultar a un cardiólogo y qué es lo que, como cardióloga usted, estudia cuando llega el paciente? Bueno, teniendo en cuenta que sabemos que en el mundo la primer causa de muerte es la muerte cardiovascular, es fundamental la prevención, o sea, llegar antes de ciertas complicaciones. Entonces, un paciente, uno, por supuesto, tiene ciertas edades para descartar algunos aspectos, ¿no? Los adolescentes, a veces el estudio, cuando le piden en el apto escolar, uno hace un electro, ahí ya ve algo, el pediatra es muy importante cuando puede detectar soplos que le parecen anormales, y después uno recomienda que en la adolescencia, o por lo menos al terminar el colegio, son 17, 18, 20 años, un paciente tiene que tener un electrocardiograma, un ecodoppler cardíaco, porque hay muchas cardiopatías heredofamiliares, genéticas o congénitas, que son silentes hasta que uno las descubre. Entonces, pasarse 40, 50, 60 años sin la detección es llegar tarde. ¿A qué edad entonces usted plantea ese tipo de estudios? Por lo menos a los 20 años. A los 20 años, digamos, como una rutina, la ergometría, el ecodoppler, un electro. Ahora, si se aprovecha la edad escolar, es mucho mejor. Bien. Pero bueno, al niño se le hace generalmente un electrocardiograma. Claro. Pero va cambiando el electro. El electro del niño no es igual al electro del adulto. Entonces tiene que hacer otro control. Y yo digo, por lo menos a la salida del colegio, si es que no lo ha hecho antes,
porque el colegio se lo ha pedido. Claro. Ahora se ve muchísimo que los aptos físicos son obligatorios. Sí, claro. Entonces aprovechamos para hacer detecciones. Los deportistas, sobre todo los chicos que hacen deporte, en general electro y ergometría, sí, y la depende mayoría de la se edad. hacen. Depende de la edad. Sí, ahora no me parece que sea algo frecuente el tema del ecodoppler. Claro. Acá por lo menos, ¿eh? Claro. Cosa que está sí, bueno, para nosotros es un ABC. Porque para el electro, incentivarlo. Claro, el ecodoppler es un estudio anatómico. Nos muestra las paredes del corazón, el funcionamiento valvular, cómo se mueve el corazón y reconocemos algunas cardiopatías congénitas en un niño que ha nacido con un problema valvular que como no da síntomas nadie lo conoce. Claro. Entonces es fundamental saber que está para hacer un control por lo menos anual, y porque hay que hacer algunas cuestiones para el día a día del chico, ¿no? Un chico con una valvulopatía tiene que saber que si se va a operar de algo tiene que hacer cierta profilaxis antibiótica para prevenir infección de esa válvula que ha nacido anómala. Entonces, y así hay muchas patologías que uno con la prevención realmente evita cuadros más graves. Correcto. Los que ya pasaron la niñez, ya pasaron los 20 años, como en nuestro caso, ¿en qué momento tenemos que ir al cardiólogo? Y en realidad arrancamos ya de los 40 años. Los 40 años ya, porque empiezan a notarse cuestiones que uno lleva a veces desde muy joven. Entonces, una hipertensión que uno tiene desde los 30 años y que no la conoce, llegado a los 40 puede ya tener un corazón grande, puede tener consecuencias en los riñones, puede haber consecuencias, digamos, en lo que es órgano blanco de la hipertensión. Entonces, si también tenemos en cuenta que 1 de cada 3 argentinos es o será hipertenso, es mucho lo que tenemos que trabajar. 1 de cada 3, argentinos es sí, o va a ser hipertenso. O va a ser hipertenso. Y muchos no lo saben, porque la hipertensión se caracteriza por ser una enfermedad asintomática, donde realmente me duele la cabeza, se me sangró la esclerótica del ojo, es lo menos frecuente y realmente no siempre está relacionado con la hipertensión. Entonces, es fundamental que el paciente se tome la presión y cuando no lo hace o no lo pudo hacer, en la consulta médica es necesario. La consulta médica nos revela muchos datos de su historia, de un electro, la toma de presión, y el ecodoppler nos muestra las diferentes clases de cardiopatía que puede tener, adquiridas, como dije, por una hipertensión, o genéticas. Hay cardiopatías que son de toda la familia, y cuando uno detecta una persona con esa enfermedad, tiene la obligación de estudiar a los familiares cercanos, de primer grado por lo menos. Doctora, estamos hablando con la doctora Marta Sosa, ella es cardióloga, está en los servicios de AMEN, un destacado profesional del atletismo. Habla de la importancia de un electro dentro del apto físico para cada carrera, aunque no se pida. Sí. Es un atleta, bueno, que muy destacado y hace años se dedica a esto y es muy consciente de esta cuestión. Nosotros abogamos mucho eso. El apto físico para ejercicio recreativo, que puede ser el gimnasio, el natatorio, para quien lo hace por justamente recreación, es un aspecto. El paciente no llega generalmente a hacer esfuerzos grandes y uno lo mantiene controlado una vez al año como estándar. Ahora, el jugador o el deportista de alta competencia tiene otras exigencias. Entonces, en realidad, y depende de la edad, los estudios que va a hacer. Porque no es lo mismo un corredor de 30 años que un corredor de 50 o de 65. O sea, hay estudios mucho más específicos o sensibles. Hablamos del ecoestrés, que es un estudio que combina el Doppler con la ergometría. Ajá. Es un estudio funcional donde uno con un estudio muy simple detecta enfermedad coronaria o la descarta. Si uno tiene dudas porque el electrocardiograma de ese estudio no salió bien, puede ir avanzando con estudios más sensibles, ¿no? Que tenemos todos los recursos. Por suerte en Argentina tenemos todos los recursos para adelantarnos a consecuencias, ¿no? Yo trabajé hasta ahora en un centro muy conocido en Buenos Aires de
un sanatorio en San Isidro, el Sanatorio de Las Lomas, que tiene un centro de cardiología muy fuerte, muy grande, que la verdad que ha reunido profesionales de muchas instituciones una vez que han salido de sus residencias y sus posgrados. Y allá en San Isidro son muy fuertes los equipos de rugby. Claro. Bueno, entonces la rutina era a los 13 años, 14 años, cuando el chico arrancaba ya en la liga, un exhaustivo examen que se sigue pidiendo, pero por ejemplo no se pedía en hockey, claro, que las chicas compiten o entrenan de la misma manera. Claro. Entonces nosotros llevábamos eso del rugby, la mayoría de los ítems, a las chicas de hockey. Y así con todos los, o sea, es una población muy especial la del deportista competitivo o el atleta, como dice acá esta persona. Entonces, adaptándonos a las edades, lo primero es descartar cardiopatía congénita. Un ecodoppler, un electro es lo básico. La ergometría es el test funcional. O sea, ¿qué es eso? La respuesta del paciente ante el ejercicio. Le sube mucho la presión, cambia el electro, se ahoga, se agota, le duele el pecho, entonces aparecen arritmias. Entonces uno en base a eso va completando la evaluación. Correcto. Bueno, agregaba este atleta que muchas veces hay gente que participa de alta competencia y en realidad solo tiene por ahí, no sé, un electro. Un ¿no? electro, claro. Y está, no sé, anotándose en una carrera que es todavía más exigente, ¿no? Sí, entonces, tener conciencia. Sí. Doctora, consultorios de AMEN, perdón, ¿te quedó algo, Rodolfo? No, justamente le iba a preguntar, ¿en cuál de los consultorios está atendiendo? En el consultorio de 4 de abril. Ajá, perfecto, bien. Cardióloga, señor, hace mucho, su hija, hace mucho que no se hace un estudio, ahí en los consultorios de AMEN de 4 de abril, la van a encontrar a la doctora Marta Sosa. Apúrense. Esto corre por mi cuenta, no se lo pregunté antes, pero yo supongo que si hace poco que llegó a Tandil, debe tener turnos disponibles. Claro. Sí. Después de unos meses, doctora, va a ser más complicado. Donde la conozcan, ya se le va a cargar toda la agenda, no va a conseguir turno. Aprovechen ahora, vayan a AMEN, ahí a los consultorios de 4 de abril, pidan un turno con la doctora Sosa y apúrense. Yo sé lo que les digo, una vez que uno es paciente, después ya es más fácil, pero apúrense porque después se llena la agenda y es más complicado. Es así, sí. Doctora, muchas gracias y bueno, por favor, invitada cuando usted desee. Muchas gracias, muy amables. Al contrario. La cardióloga, qué bien nos viene un cardiólogo, ¿eh? Exactamente, la doctora Marta Sosa, con quien hemos compartido aquí este espacio, integrante justamente del Instituto AMEM, que funciona, como decíamos, en 4 de abril y la calle Las Heras. Digámoslo ahí, hay entradas por todos lados. Exactamente.